Somos Matildas, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida real. Soy Gabriela, psicóloga, y te invito a este espacio de bienestar emocional. Episodio 8. La herida del rechazo. Cómo se forma y cómo dejar de vivir a la defensiva. Hola Matildas, ¿cómo estáis? Lo siento mucho por no ser tan asidua en crear mis podcasts, pero en mente tengo proyectos, tengo otras actividades y compromisos y bueno, no es una excusa, pero la verdad es que quiero seguir continuando con los podcasts y aquí estoy para traerte un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de las heridas emocionales más silenciosas, pero más influyentes en nuestra vida, que es la herida del rechazo. Esa sensación de no soy suficiente, molesto, me van a dejar, mejor no digo nada. Y quiero empezar diciendo algo importante. Tener herida de rechazo no significa que seas débil. Significa que en algún momento aprendiste que mostrarte era arriesgado y lo que se aprende se puede reaprender. Hoy vamos a entender cómo se forma esta herida, cómo funciona a nivel psicológico, por qué termina generando justo lo que más temes y cómo empezar a cambiar el patrón. Quédate hasta el final porque te voy a dejar un ejercicio muy potente. ¿Qué es realmente la herida del rechazo? La herida del rechazo no es un diagnóstico clínico. Es un concepto que utilizamos para describir un patrón emocional aprendido. Suele formarse cuando en estas etapas tempranas hubo experiencias repetidas de como por ejemplo crítica constante, invalidación emocional, burlas, comparaciones, silencios afectivos, falta de escucha, entre otras. No hace falta que haya habido un trauma grave. A veces basta con mensajes repetidos como no seas exagerado, anda, eso no es para tanto, calla, no molestes. El cerebro aprende por repetición y por intensidad emocional. Si expresar algo generaba desaprobación, el cerebro asocia expresarse igual a riesgo. Y esa asociación puede quedarse activa años después. Ahora te voy a explicar cómo funciona el patrón en la vida adulta. En la adultez, la herida no aparece como recuerdo, aparece como reacción automática. Por ejemplo, alguien no responde a un mensaje. La interpretación automática sería, he hecho algo mal. Alguien no está de acuerdo contigo. La interpretación sería, me están rechazando. Alguien está más serio. Ya no le caigo bien. No es que la situación sea objetivamente rechazo. Es que el cerebro filtra la información a través de una creencia previa. Aquí entra algo clave en psicología cognitiva, el sesgo de confirmación. El cerebro tiende a buscar pruebas que confirmen lo que ya cree. Si creo que me rechazan, detectaré microseñales de rechazo. Ignoraré señales de aceptación. Y así se refuerza el ciclo. Ahora vamos con la paradoja. El miedo al rechazo genera rechazo. Aquí viene algo incómodo, pero muy importante. Cuando vivimos con miedo constante al rechazo, estamos hipervigilantes, interpretamos mucho, buscamos confirmación, pedimos seguridad constante, nos ponemos a la defensiva. Y eso, en las relaciones, genera tensión. Las personas pueden empezar a sentir que tienen que medir cada palabra, no pueden expresar desacuerdo, todo se malinterpreta y poco a poco se distancian. Y entonces la mente dice, ¿ves? Tenía razón. Pero no era destino, era un patrón. Y esto no se dice desde la culpa, se dice desde el poder de cambio. Hablemos de mente consciente versus patrones automáticos. Podemos simplificar diciendo que tenemos procesos conscientes, lo que decidimos pensar, y procesos automáticos, lo que aprendimos y se activa sin pedir permiso. Muchos de nuestros miedos actuales son respuestas aprendidas en otro contexto. Y aquí hay una buena noticia. El cerebro es plástico.
Bueno, es como una plastilina. Puede generar nuevas asociaciones. Pero no cambiamos solo pensando positivo. Cambiamos cuando modificamos interpretaciones, diálogo interno, conductas y exposición al miedo. Vamos a adentrarnos en el diálogo interno. El diálogo interno es la voz que te acompaña todo el día. Si esa voz dice, no eres interesante, te van a dejar, mejor no hables, no molestes. Tu cuerpo responde como si fuera real. Pensamiento, emoción, conducta, resultado y refuerzo de creencia. Para romper el ciclo necesitamos intervenir. Pero cuidado, no se trata de repetir, soy la mejor persona del mundo. Si tu mente no lo cree, generará resistencia. Se trata de reformular de manera creíble. No todo desacuerdo es un rechazo. Mi valor no depende de la aprobación de todos. Puedo tolerar que alguien no esté de acuerdo. Estoy aprendiendo a expresarme con seguridad. Esto sí modifica el patrón. Ahora vamos a hablar sobre herramientas que te puedan servir para calmar esta herida de rechazo y poder gestionarla. La evitación mantiene el miedo. Si evitas hablar, nunca compruebas que quizá no pasa nada. Si evitas pedir algo, nunca aprendes que puedes tolerar un no. La exposición gradual es clave. Vamos a entrar con un ejemplo práctico. Si temes hablar en reuniones, el nivel 1, haz un comentario breve. El nivel 2 sería hacer una pregunta. Y el nivel 3 expresa una opinión diferente. El objetivo no es que te aplaudan, es comprobar que puedes tolerar la incomodidad y cada experiencia rompe una asociación antigua. Apunta este ejercicio guiado. Te invito a hacer esto ahora o más tarde con calma. Completa esta frase. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, siento que... Si me rechazan, eso significa que... Y pregúntate, ¿quién me enseñó esto? ¿Es objetivamente cierto hoy? ¿Hay pruebas que lo contradigan? Ahora, crea una frase alternativa más sana y realista para ti. No hace falta que sea perfecta, simplemente más realista. ¿Sabes que la ciencia ha demostrado que el cerebro procesa el dolor emocional en áreas muy similares a las que se activan ante el dolor físico? Cuando alguien se siente rechazado, su sistema nervioso reacciona como si hubiera sufrido una herida real. La diferencia es que no se ve, no sangra, no hay una rodilla raspada, pero puede doler igual o incluso más. Ese dolor emocional puede incluso manifestarse físicamente. ¿Cómo? A través del dolor de cabeza, malestar estomacal, náuseas, sensación de vacío, tensión corporal, entre otras. ¿Y cómo se manifiesta en la vida adulta? Una persona con la herida de rechazo abierta suele buscar aprobación constante, sentirse inferior aunque objetivamente tengas capacidades, interpretar comentarios neutros como críticas, evitar expresar opiniones por miedo a no gustar, adaptarse en exceso para no incomodar, repetir patrones de relaciones donde vuelve a sentirse no elegida. En el fondo, no es un adulto seguro. Es un niño interno que sigue buscando validación. Y lo más paradójico es que el miedo a ser rechazado puede provocar justamente el rechazo real. Cuando vivimos intentando agradar a toda costa, dejamos de mostrarnos auténticos y eso genera distancia. Vamos a adentrarnos en las principales consecuencias de la herida del rechazo. Baja autoestima y pérdida de identidad. Vamos a adentrarnos un poquito en esto. La persona con miedo al rechazo suele priorizar evitar el dolor antes que ser auténtica. Entonces ocurre algo muy peligroso. Empieza a decir lo que cree que los demás quieren oír. Hace lo que cree que los demás esperan. Evita el conflicto a toda costa. El problema es que poco a poco deja de saber quién es realmente. Puede buscar identidad en el consumo, en grupos, en actividades, en cualquier lugar donde se sienta aceptada, pero internamente sigue sintiéndose insuficiente. Esto también afecta a las metas. Empiezan proyectos y los abandona, ante el primer error se desmotiva,
interpretan el fracaso como prueba de que no valen. No es falta de capacidad, es falta de creencia en su propio valor. Otra consecuencia serían las expectativas irreales hacia los demás. Aunque parezca contradictorio, cuando alguien se siente profundamente rechazado, puede desarrollar actitudes egocéntricas sin darse cuenta. Necesita sentirse tenido en cuenta constantemente. Interpreta pequeños gestos como pruebas de amor o de desinterés. Pensamientos típicos pueden ser, como por ejemplo, podría haberme dado las gracias. No piensa en mí. Si le importara, lo sabría. Se espera que el otro intuya necesidades no expresadas. Y cuando no ocurre, aparece frustración y resentimiento. Pero lo que hay debajo no es egoísmo en sí, es inseguridad y miedo a no ser importante para nadie. Otra consecuencia sería dificultad para poner límites. Esta es una de las señales más claras. La persona teme tanto el rechazo que dice sí cuando quiere decir no. Tolera conductas que le incomodan. Se esfuerza en exceso para agradar. Puede volverse extremadamente servicial, hacer regalos desproporcionados o asumir responsabilidades que no le corresponden. Pero la emoción reprimida no desaparece, se acumula y claro, algún día estalla. Lo que para los demás parece una reacción exagerada, en realidad es el resultado de años sin límites saludables. Otra consecuencia, la necesidad constante de aprobación. Cuando la autoestima depende del exterior, la aprobación se convierte en oxígeno. Si llega reconocimiento, hay alivio. Si llega crítica, se activa la alarma interna. Cualquier desacuerdo se interpreta como amenaza. Puede costar aceptar opiniones diferentes. Incluso puede parecer la tendencia a justificar a quien hiere, con tal de no perder su aceptación. En el fondo, la persona no se siente segura defendiendo su posición. Otra consecuencia más, la indecisión y facilidad para ser manipulada. Tomar decisiones implica asumir que alguien podría no estar de acuerdo. Y para quien teme el rechazo, eso es insoportable. Por eso duda constantemente, pide aprobación antes de decidir, cambia de opinión según el entorno, prioriza agradar antes que elegir lo que realmente quiere. Y esto puede convertirla en alguien fácilmente influenciable. Y por último, el sufrimiento constante por interpretación sesgada. Quizá una de las partes más dolorosas es el filtro mental. Se buscan pruebas que confirmen el miedo. Lo que comentábamos anteriormente, no me respondió, seguro que hice algo mal, no me saludó, no le importo. Bueno, rara vez se consideran explicaciones alternativas y así la persona carga con una culpa que muchas veces no le corresponde. La herida del rechazo no convierte a nadie en débil, la convierte en alguien que aprendió a sobrevivir emocionalmente como pudo. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sanar implica aprender a diferenciar rechazo real de percepción, entender que no gustar a todo el mundo es normal, desarrollar una autoestima que no dependa de aplausos, poner límites sin miedos a perder vínculos, actuar desde la autenticidad y no desde el temor. Y bueno, aquí te voy a dejar una pregunta para quienes nos escuchan. ¿Cuántas decisiones estás tomando desde el miedo a no ser aceptado o aceptada en lugar desde el respeto hacia ti mismo o a ti misma? Sanar la herida del rechazo no significa que nunca vuelvas a sentir dolor. Significa que dejas de interpretar cada gesto como amenaza. No se trata de convertirte en alguien al que todo el mundo adore. Se trata de convertirte en alguien que puede tolerar no gustarle a todos. Porque el rechazo no siempre habla de ti. A veces habla del contexto, del momento o de la otra persona. El verdadero poder no está en que te acepten, está en que puedas seguir siendo tú aunque alguien no lo haga. Y eso no se consigue repitiendo frases mágicas, se consigue detectando tu diálogo interno, reformulándolo, exponiéndote gradualmente, construyendo autoestima y aceptando que el rechazo forma parte de la experiencia humana. Cuando entiendes esto, el rechazo deja de ser una amenaza y se convierte en información. Y la información no duele, solo guía. Matildas, hasta aquí el episodio de hoy. Espero
que haya sido de tu interés. Y recuerda, si esto te causa un malestar en tu día a día, acude a un profesional. Y recuerda, me encontrarás en Instagram como gabriela.psicóloga o por correo para que me envíes tus consultas, opinión o lo que quieras compartir. psicologiagabriela.lm@gmail.com. Porque yo me cuido.